El sol se alzaba perezosamente sobre el horizonte de la sierra, tiñendo las crestas montañosas de un púrpura melancólico antes de ceder el paso a un amarillo brillante y prometedor. A lo largo de los valles, el rocío matutino se aferraba tercamente a las vastas hojas de las plantas de maíz, cuyos tallos robustos formaban un laberinto verde esmeralda que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Este era el reino de Helena, una mujer de 30 y tantos años con manos curtidas por el trabajo y ojos que reflejaban la calma resignada de quien ha vivido más de lo que la vida le ha dado. Era una humilde campesina, viuda desde hacía casi una década, que dedicaba su existencia a cuidar el pequeño terreno arrendado y, sobre todo, a su hija, Isabel. Isabel, de solo 8 años, era un torbellino de energía y curiosidad. Contrastaba con la seriedad taciturna de su madre, llevando siempre una sonrisa traviesa y la capacidad innata de encontrar belleza hasta en el pedrusco más mundano. Aquella mañana, como tantas otras, ambas se dirigían al campo de cultivo. Helena, con el azadón al hombro, caminaba con paso firme y la mente concentrada en las tareas del día, deshiervar la hilera 3, preparar el riego de la sección este, y rezar en silencio para que la cosecha fuera suficiente para cubrir la renta y comprar las medicinas de doña Petra, su vecina anciana. Isabel, por su parte, saltaba ligeramente por el sendero de tierra, tarareando una melodía inventada mientras perseguía una mariposa de alas anaranjadas. El silencio de la mañana, roto solo por el trino insistente de algún pájaro madrugador y el susurro del viento al pasar entre el maíz, se sentía inmutable, eterno. El campo, a pesar de ser su lugar de trabajo y su fuente de sustento, era también su refugio, un espacio donde el tiempo parecía ralentizarse. Habían llegado al corazón del cultivo, donde las plantas eran más altas y densas, creando un ambiente semioscuro y fresco, como el interior de una catedral vegetal. Fue allí donde el sonido familiar del viento y las hojas fue perturbado por algo anómalo. Un ruido débil, casi imperceptible, que se elevaba por encima del murmullo del campo. Helena se detuvo en seco, levantando una mano para silenciar a Isabel, quien se había adelantado para examinar una flor silvestre. Su rostro, generalmente impasible, se tensó con una mezcla de cautela y temor. La superstición era un compañero constante en la vida del campo, y cualquier sonido inusual podía interpretarse como una advertencia o un presagio. «Escucha, Isabel», musitó con voz grave. La niña obedeció, sus ojos grandes y oscuros buscando la fuente del sonido. Tras unos segundos de inmovilidad total, el sonido se repitió, un lamento agudo, débil, inconfundiblemente humano. Era el llanto de un bebé. El corazón de Helena dio un vuelco desordenado contra sus costillas. Se olvidó del trabajo, del sol y de la fatiga. Las leyendas locales sobre los niños perdidos que se llevan los espíritus del campo pasaron fugazmente por su mente, pero la realidad cruda de un ser vivo necesitado la impulsó hacia adelante. Caminó con rapidez, abriéndose paso entre el follaje espeso. Isabel la seguía de cerca, el miedo enmudeciendo su habitual parloteo. El llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Finalmente, en el centro de un pequeño claro que había quedado inexplicablemente sin sembrar, se toparon con la escena que marcaría un antes y un después en sus vidas. No había uno, sino 2 pequeños bultos acurrucados sobre un montón de heno seco, justo en medio del cultivo. Eran 2 bebés. No mellizos, pues uno parecía ligeramente mayor que el otro, y estaban envueltos en mantas de distinto color, una de lana burda de un tono terroso y la otra de un tejido fino y sedoso de un azul pálido. El llanto procedía del bebé envuelto en la manta azul, un grito de hambre o de frío. El otro, envuelto en el color tierra, estaba tranquilo, durmiendo pacíficamente. El abandono, la absoluta crueldad de dejar a estas criaturas indefensas en un lugar tan remoto y expuesto, golpeó a Helena con una ola de indignación y compasión. Se arrodilló, su mente en blanco excepto por la necesidad imperiosa de protegerlos. El aire se había vuelto de repente más denso, el sol se sentía más caliente y la vida de Helena, sin que ella lo supiera aún, se había bifurcado irrevocablemente.
El hallazgo no solo desafiaba la lógica, sino que prometía transformar, para siempre, el humilde destino de la campesina y su hija. Elena se quedó arrodillada, inmóvil, observando a las dos criaturas. Su respiración se había acelerado, y el sudor frío le perlaba la frente, no por el calor del sol que ya ascendía, sino por la magnitud de lo que tenía ante sí. El bebé de la manta azul, el que lloraba, era una niña. Su rostro estaba enrojecido y arrugado por el esfuerzo de su llanto, y pequeños mechones de pelo rubio claro se pegaban a su frente. Parecía tener solo unos pocos meses. El otro, el de la manta de lana burda, era un varón. Era notablemente más tranquilo, con la piel de un tono aceitunado y cabello oscuro. Mientras la niña gritaba su desamparo, el niño dormía con la serenidad de quien ignora el peligro, su pequeño puño cerrado cerca de su boca. Isabel, a pesar de su corta edad, comprendió la gravedad de la situación. Su miedo inicial se había transformado en una fascinación protectora. Se acercó a su madre y susurró, ¿están solos, mamá? ¿Quién los dejó aquí? Su voz era apenas un hilo, cargada de la misma confusión y piedad que sentía Elena. Elena no respondió de inmediato. Sus ojos escudriñaron los alrededores del pequeño claro, buscando desesperadamente alguna señal, alguna pista que explicara el misterio. El maíz era demasiado denso, no había huellas visibles en la tierra seca que pudieran indicar por dónde había venido o marchado la persona que cometió el acto. Era como si hubieran caído del cielo. La manta azul, de textura inusualmente fina, parecía fuera de lugar en aquel entorno rural y polvoriento, sugiriendo una procedencia de mayor riqueza o, al menos, de la ciudad. La manta terrosa, en cambio, era similar a la que usaban los campesinos locales. La dualidad de los hallazgos era desconcertante. No importa quién los dejó, hija, respondió Elena finalmente, su voz recuperando la firmeza que siempre la caracterizaba en las crisis. Lo que importa es que están aquí, y están vivos. El dilema era inmediato y abrumador. En la comunidad de la sierra, la vida era dura. El escaso dinero apenas alcanzaba para alimentar a una sola boca extra, y mucho menos a dos. Llevarlos al pueblo, a la comisaría o la iglesia, era la opción racional, la que dictaba la ley y la sensatez. Pero Elena dudó. El pueblo estaba a 2 horas de camino bajo el sol, y el estado de los bebés era incierto. Además, sabía lo que sucedería si los entregaba, serían llevados a la capital, separados, y probablemente crecerían en un orfanato frío e impersonal. Algo en su corazón materno, endurecido pero jamás roto, se rebeló contra esa idea. Vio en esos rostros inocentes un reflejo de su propia vulnerabilidad y la de Isabel. Eran 2 almas a la deriva, y ella era la única orilla cercana. Tenemos que llevarlos a casa, mamá, dijo Isabel, como si leyera el debate interno de su madre. Su mano pequeña tocó suavemente la mejilla de la niña que lloraba, y para asombro de ambas, el llanto disminuyó a un quejido suave. Esa simple acción de Isabel selló el destino. Elena sintió una punzada de certidumbre. El raciocinio cedió ante el instinto más primario. Sí, hija. Los llevaremos a casa, confirmó Elena, su decisión tan firme como la roca de la montaña. Dejó el azadón en el suelo y con una ternura infinita, recogió primero a la niña de la manta azul, sosteniéndola contra su pecho. La niña inmediatamente buscó el calor de su cuerpo y se acurrucó, su llanto cesando por completo, reemplazado por pequeños sorbos de aire. Luego tomó al niño, su peso sorprendentemente ligero. Apresuradamente, Elena y Isabel abandonaron el campo de maíz. El sol ya picaba con fuerza y cada paso era una carrera contra el tiempo. Con un bebé en cada brazo, Elena caminaba más lento, pero con una determinación implacable. Isabel iba a su lado, intentando espantar las moscas y observando a los pequeños rostros con una mezcla de hermana mayor y guardiana. El camino de regreso, que normalmente se sentía largo, ahora parecía interminable. Mientras caminaban, Elena no podía evitar preguntarse, ¿quiénes eran?
¿De dónde venían? ¿Y cómo iban a mantener el secreto, o cómo iban a afrontar las consecuencias de esta monumental e impulsiva decisión de acogerlos en su humilde hogar? La realidad de dos nuevas vidas dependientes de ella comenzaba a pesar, pero en lugar de pánico, sentía una extraña y poderosa oleada de renovado propósito. El camino de regreso a la cabaña fue una mezcla de agotamiento físico y adrenalina emocional. Cuando finalmente llegaron, el aire fresco y enrarecido de su humilde morada, construida con adobe y techo de paja, ofreció un breve respiro del sol abrasador. La cabaña de Elena no era más que una sola habitación dividida por cortinas de tela gastada, pero era impecable y olía a tierra húmeda y lavanda seca. Su pobreza era visible, pero también lo era su dignidad. El primer desafío fue la urgencia biológica, la necesidad de alimentar a los bebés. Elena no tenía leche. Su única opción era un poco de leche de cabra que guardaba para el desayuno de Isabel. Rápidamente, hirvió la leche y, utilizando un trozo de tela limpia empapada, comenzó a dársela a los pequeños. La niña rubia, a quien Elena instintivamente llamó Aurora por el color de su cabello que recordaba al amanecer, bebía con una voracidad que rompía el corazón. El niño, al que por el color oscuro y terrenal de su manta pensó en llamar Tadeo, era más pausado, succionando con calma. Mientras se ocupaba de ellos, Elena e Isabel pudieron examinar a los bebés con más detalle. Aurora vestía un pañal de tela fina y una pequeña camisa de batista delicadamente bordada. Su ropa era de una calidad que Elena jamás podría permitirse. En contraste, la vestimenta de Tadeo era simple y gruesa, más acorde con la ropa de los niños del campo. La diferencia en sus ropas y en la calidad de sus mantas reforzaba la idea de que provenían de mundos muy distintos y que, de alguna manera inexplicable, sus caminos se habían cruzado en el corazón del maizal. Encontraron una nota dentro de la manta de Aurora. Era un pequeño pedazo de pergamino fino, doblado con precisión. Elena, que apenas había aprendido a leer gracias a la ayuda de la maestra del pueblo durante su niñez, descifró las elegantes letras cursivas bajo la luz tenue que se filtraba por la única ventana. La nota era concisa y desgarradora: cuídala. Es la sangre de la esperanza. No busques a su familia. Es peligroso para todos. No había firma, ni fecha, solo el aroma débil de un perfume caro y la tinta fresca. En la manta de Tadeo no había nada, solo el olor a campo y a tabaco viejo. Esa noche, el ambiente en la cabaña era denso, cargado de emoción y expectación. Elena había improvisado una cuna con una caja de madera vieja forrada con su propia ropa de dormir. Isabel se sentó a su lado, vigilando a los bebés con una intensidad inusual. Los dos pequeños durmieron plácidamente, side by side, ajenos al torbellino que habían provocado. Elena, sin embargo, no podía conciliar el sueño. Se sentó junto a la ventana abierta, sintiendo la brisa fresca de la noche en su rostro. La nota la había llenado de una inquietud profunda. El uso de la palabra peligroso y la mención de la sangre de la esperanza elevaban el hallazgo de un simple abandono a algo mucho más oscuro y complicado. ¿Qué secreto cargaba Aurora? ¿Y por qué Tadeo estaba allí? ¿Fue una simple coincidencia, o hubo una intención al dejarlos juntos? La campesina se dio cuenta de que al tomar la decisión de no llevarlos de inmediato a las autoridades, había cruzado un umbral. Estaba protegiendo no solo dos vidas, sino un secreto. Su vida humilde, que antes giraba en torno a la meteorología y el precio del grano, ahora estaba ligada a un misterio que olía a poder y a amenaza. Miró a sus tres hijos, pues ya los sentía suyos, y la ternura se mezcló con una determinación férrea. No permitiría que nadie, ni el peligro ni la pobreza, le arrebatara a estas criaturas. Ella, la mujer de la tierra, defendería su pequeña familia con la misma fiereza con la que defendía su cosecha de las plagas. El destino había tocado a su puerta en medio de un campo de maíz, y Elena estaba lista para abrirla, sin importar las consecuencias que este cambio trajera a su vida sencilla. Los días se transformaron en semanas, y la vida en la cabaña de Elena adquirió una nueva y frenética rutina.
La llegada de Aurora y Tadeo había sido un cataclismo logístico y financiero, pero también un milagro emocional. Elena ahora se despertaba antes del primer canto del gallo, ordeñaba la cabra y estiraba la poca leche disponible, a veces complementándola con un cereal de arroz molido que ella misma preparaba. El trabajo en el campo no disminuyó, pero ahora lo hacía a un ritmo diferente, a menudo con Isabel vigilando a los bebés que dormían a la sombra de los árboles más cercanos o acunándolos en su regazo. Isabel floreció con la responsabilidad, la tristeza de la niña solitaria siendo reemplazada por el orgullo y el afecto de una hermana mayor improvisada. A pesar de las dificultades, Elena encontró una paz inesperada. El sonido de dos bebés balbuceando y riendo llenó el silencio que la viudez había dejado en su hogar. Aurora, la niña rubia, era vivaz y demandante, con una mirada clara e inquisitiva. Tadeo, el niño oscuro, era un alma tranquila, sonriendo fácilmente y con una paciencia que contrastaba con su corta edad. Eran la luz que disipaba la sombra de su lucha constante. Sin embargo, el secreto pesaba como una piedra en el estómago de Elena. En una comunidad rural donde todos se conocían y las noticias viajaban más rápido que el viento, ocultar la existencia de dos nuevos bebés era casi imposible. Su explicación oficial a doña Petra y a otros vecinos curiosos fue que había estado ayudando a una prima lejana que, por problemas de salud, le había pedido que cuidara temporalmente a sus hijos. Una historia vaga pero plausible en el entramado familiar de las aldeas. La mentira era una necesidad dolorosa, pero temía que la verdad trajera a ese peligro mencionado en la nota directamente a su puerta. Una tarde, mientras Elena regresaba del campo con un canasto de yuca, se encontró con don Ramón, el alcalde del pequeño pueblo, esperando en el umbral de su cabaña. Don Ramón era un hombre mayor, de presencia imponente y con fama de ser más curioso que malicioso. Su corazón se encogió de temor. Elena, dijo don Ramón, su voz grave resonando en el silencio del atardecer. Oigo rumores de nuevas almas en tu casa. Almas que no traen olor a campo. Elena sintió que el calor subía por su cuello. Se esforzó por mantener la calma y sonrió, un esfuerzo tenso. Don Ramón, es la familia de mi difunto esposo, ¿se acuerda? Me han enviado a sus dos nietos. Cosas de la familia, ya sabe. El alcalde la miró fijamente, con una expresión que indicaba que su escepticismo era mayor que su convicción. Elena, en la sierra sabemos todo de todos. Y hace una semana, en el periódico de la ciudad que a veces llega a la tienda, hubo una pequeña nota. Hablaban de un gran escándalo y la desaparición de una criatura de una familia importante de la capital. Una niña, rubia como el sol de mediodía, según decían. La mención del periódico y la descripción detallada de Aurora hicieron que la sangre se helara en las venas de Elena. Don Ramón no estaba solo, llevaba consigo una copia arrugada del diario. La foto era borrosa y pequeña, pero la semejanza con Aurora era innegable. La noticia no hablaba de abandono, sino de un secuestro o una desaparición. Y lo que era aún más alarmante, la noticia mencionaba que la familia desaparecida era de gran influencia, con conexiones en el gobierno y, más preocupante aún, con lazos con el oscuro mundo de los negocios turbios. Esto no era un drama familiar, era un juego de poder con consecuencias potencialmente letales. He venido porque me preocupas, Elena. Y por el pueblo. Si lo que tienes aquí no es tuyo, si hay peligro, debes hablar. La policía podría estar buscándolos, concluyó don Ramón, su tono pasando de la curiosidad a una advertencia paternal. Elena se sintió acorralada. Sabía que mentirle directamente era una osadía, pero entregar a Aurora significaba cumplir la profecía de la nota y condenar a la niña a un destino incierto o, peor aún, a ese peligro que la había llevado al maizal. Miró hacia la cabaña, donde Isabel canturreaba una canción a los bebés. En ese momento, la amenaza de la ley le pareció menos temible que la idea de que alguien, armado y con malas intenciones, pudiera llegar a buscar a la niña.
Necesitaba ganar tiempo, y con una mezcla de súplica y dignidad, miró al alcalde a los ojos y mintió con convicción. Don Ramón, le juro por la memoria de mi esposo, que estos niños están a salvo conmigo. Si su familia tiene problemas, yo no lo sé. Pero son solo 2 angelitos que necesitan un hogar. Le pido, por favor, que si alguien pregunta, diga que no ha visto nada. Deje que esta humilde campesina cuide de ellos. La intensidad de su emoción fue suficiente para conmover al viejo alcalde, quien suspiró profundamente. La semilla de la duda estaba sembrada, no solo en la comunidad sino también en el corazón de la campesina, obligándola a tomar medidas extremas para proteger su secreto. La visita de don Ramón fue el detonante de una paranoia constante en la vida de Elena. Después de que el alcalde se marchó, visiblemente conmovido pero aún desconfiado, Elena quemó la nota de la manta de Aurora y el recorte de periódico, como si al destruir la evidencia pudiera borrar el riesgo. Sin embargo, la verdad se había anclado, Aurora era la hija de alguien poderoso, y su presencia allí no era un accidente. Elena entendió que la discreción de don Ramón no duraría mucho. Si la policía o, peor aún, las personas que buscaban a Aurora, llegaban a la sierra, el humilde campo de maíz sería el último lugar donde alguien buscaría a la sangre de la esperanza. Por ello, decidió que era momento de poner distancia, no física, sino estratégica, entre su casa y cualquier intruso potencial. Su primer paso fue ganarse la lealtad absoluta de una persona clave, doña Petra. La anciana era casi ciega y vivía en una casita al borde del bosque que nadie visitaba. Elena, quien ya la ayudaba con medicinas y alimentos, comenzó a visitarla con más frecuencia, llevando a los bebés. Un día, con el corazón latiéndole desbocado, Elena se sentó junto a Petra y le contó una versión modificada, pero sincera, de la verdad. Le explicó el hallazgo y el miedo al peligro que venía de la ciudad, omitiendo solo los detalles de la alta alcurnia y el periódico. Petra, suplicó Elena, eres la única persona en quien confío. Si alguien extraño pregunta por mí o por mis sobrinos, tienes que negarlo. ¿No los has visto? Nunca he tenido sobrinos. Di que estoy sola con Isabel. Doña Petra, que había vivido 90 años en la sierra y conocía cada secreto y cada mentira de sus habitantes, tomó la mano de Elena, sus dedos arrugados y fríos. Elena, dijo con una voz que era un susurro seco pero firme, los ojos del mal son agudos, pero a veces son más fáciles de engañar que los ojos de los chismosos. Yo no he visto a nadie más que a ti y a Isabel, y ese será mi juramento. La fe de Elena en el círculo de protección de su comunidad rural se reforzó. El segundo paso fue cambiar su rutina de trabajo. Ya no trabajaba en el corazón de su terreno. En su lugar, se dedicaba a labrar la sección del campo más cercana a la cabaña, manteniéndose siempre a la vista. También comenzó a crear un sistema de señales. Colgaba una tela de un color específico en la cuerda de tender la ropa para alertar a Isabel si veía a un forastero en el camino principal. Instruyendo a la niña a esconderse de inmediato con los bebés en el viejo sótano bajo el piso de tierra de la cabaña. Una noche, mientras el cielo estaba cubierto por una luna menguante, un incidente rompió la relativa calma. Elena se despertó por el ladrido histérico de su perro guardián, Cacique, un mestizo grande y leal. A través de la rendija de la ventana, vislumbró la silueta de un hombre alto y delgado merodeando al borde de su campo de maíz, justo en el lugar donde había encontrado a los bebés. El hombre vestía ropa oscura y se movía con una cautela profesional, no como un campesino perdido, sino como alguien que estaba buscando algo de manera metódica. Elena se sintió petrificada. Despertó a Isabel con un toque suave y le hizo la señal de silencio, indicándole que tomara a Aurora y Tadeo y bajara al sótano. El llanto tenue de Aurora por el movimiento fue ahogado por las mantas. El hombre no se acercó a la cabaña, parecía estar examinando el perímetro del campo. Estuvo allí por lo que pareció una eternidad, antes de desaparecer tan silenciosamente como había llegado, dejando solo la inquietud palpable en el aire.
Cuando Elena finalmente se atrevió a salir a la mañana siguiente, encontró una pequeña marca, un símbolo tallado en el tronco del árbol más cercano, un símbolo que no reconoció. Pero que le produjo un escalofrío de reconocimiento, no era una advertencia casual. Era un mensaje silencioso de que alguien, o algo, la había encontrado. La presencia de los bebés ya no era un simple secreto, sino un objetivo. La humilde cabaña se había convertido en el centro de un conflicto invisible, y Elena comprendió que su papel como guardiana del secreto de Aurora y Tadeo apenas había comenzado. La paz del campo era una ilusión, la amenaza estaba al acecho, y ella debía ser tan astuta como la gente de la ciudad para sobrevivir. El símbolo tallado en el árbol, una espiral con una línea que la cruzaba, obsesionó a Elena. Era un claro acto de vigilancia, un marcador que indicaba que su cabaña ya no era invisible. La presencia del hombre misterioso en la noche anterior había sido la prueba de que la red de búsqueda por Aurora se estaba estrechando. Elena ya no podía permitirse el lujo de la soledad. Necesitaba un aliado más fuerte que la promesa de doña Petra. Esa noche, bajo un cielo estrellado y opresivo, Elena tomó una decisión arriesgada. Empacó a los bebés y a Isabel, y caminó en secreto hasta la pequeña iglesia de adobe, la única construcción de piedra en kilómetros. Allí vivía Padre Anselmo, un sacerdote anciano que había servido a la comunidad durante más de 40 años. Anselmo era un hombre de fe inquebrantable y, lo más importante, era el único forastero de la sierra que tenía el respeto universal y la capacidad de mantener un secreto bajo juramento. Al llegar, Elena golpeó la pesada puerta de madera. El padre Anselmo, con el rostro arrugado por la sorpresa y el sueño, la recibió. Al ver a la campesina con los 3 niños acurrucados contra ella, supo de inmediato que no era una visita pastoral común. En el silencio sagrado de la sacristía, iluminada por una sola lámpara de aceite, Elena confesó la verdad completa. Despegó la nota quemada de Aurora, y con voz temblorosa, repitió las palabras de don Ramón sobre el periódico y la familia importante de la capital. Confesó su temor, no a la justicia, sino al peligro desconocido que acechaba a Aurora y, por extensión, a Tadeo. Padre, dijo Elena, sus ojos suplicantes, no puedo llevarlos a las autoridades. Siento en mi alma que hacerlo es entregarlos a las mismas personas que los dejaron abandonados para empezar. Dicen que es la sangre de la esperanza, y ese lenguaje no es de gente común. Tadeo no tiene nada, no tiene nota, pero está ligado a ella. Los he puesto juntos, y no puedo separarlos. Padre Anselmo la escuchó con atención serena, su rostro envejecido una máscara de solemnidad. Cuando Elena terminó, se levantó y caminó lentamente hacia el altar, donde se arrodilló por un largo minuto de silencio. Al regresar, su mirada era firme. Elena, has tomado una decisión que te pone en el camino de la virtud, pero también del peligro, declaró el padre. La Iglesia no puede encubrir un crimen, pero mi deber como pastor es proteger a los inocentes y asistir a quienes se sacrifican por el bien. Si lo que temes es verdad, la ley de los hombres es menos importante que la ley de Dios. El sacerdote le ofreció un pacto. Él mantendría su silencio bajo la confesión y usaría sus limitados contactos en la capital, antiguos compañeros del seminario que ahora ocupaban puestos en la caridad y la educación, para investigar discretamente la desaparición de una niña rubia. Su búsqueda no sería para entregarlos, sino para entender la naturaleza del peligro y crear una red de seguridad. Si la búsqueda se intensifica, o si el peligro viene a tu puerta, le dijo el padre Anselmo, la iglesia es un lugar de asilo. Pero no puedo protegerte para siempre. Debes estar lista para huir. Y debes darme algo que solo tú y yo sepamos. Elena le entregó un pequeño mechón de cabello de Aurora y otro de Tadeo. Si algo me pasa, padre, úsalos para identificarlos cuando la verdad finalmente se revele. Que alguien sepa quiénes eran. Con el pacto sellado y la medianoche avanzando, Elena regresó a su cabaña. La carga de su secreto se había aligerado ligeramente, compartida con un hombre de fe. Pero al llegar, vio algo más,
una pequeña caja de madera, de acabados finos y pulidos, reposaba en el escalón de su puerta. No había estado allí antes. Al abrirla con manos temblorosas, Elena encontró en su interior una gruesa pila de billetes que representaban el sueldo de un año entero de trabajo en el campo, junto a una pequeña botella de leche condensada de una marca que solo se vendía en la ciudad. No había nota. Solo el dinero y el gesto de asistencia. Alguien la había estado observando, y ese alguien no era necesariamente el hombre de la noche anterior. Era una mano invisible, una ayuda anónima que entendía su necesidad. El hallazgo no alivió su miedo, sino que lo transformó. El peligro venía con una contraparte, una sombra protectora. El juego era más complejo, y ella estaba en el centro, obligada a confiar en la generosidad de un fantasma. La misteriosa caja de dinero y la leche condensada eran una prueba innegable de que Elena estaba siendo vigilada, pero también protegida. La persona que había dejado el regalo no buscaba hacerle daño, sino asegurarse de que Aurora y Tadeo estuvieran bien alimentados. Esto le dio a Elena una nueva perspectiva, no estaba lidiando solo con cazadores, sino también con aliados en las sombras. Los meses siguientes transcurrieron en una tensa calma. El padre Anselmo, con su red discreta, confirmó que la desaparición de la niña rubia, a quien la prensa llamaba la pequeña llama, había causado un revuelo monumental en la capital, ligado a una disputa de herencia entre dos poderosas familias. La niña había sido sacada del peligro por un tercero desconocido para evitar un destino peor que el abandono. El padre Anselmo, sin embargo, nunca pudo encontrar ninguna mención de un niño de las características de Tadeo, lo que reforzaba la idea de que su presencia en el maizal era un misterio separado o un acto de sacrificio. Elena, con el dinero y la certeza de que su deber era proteger a ambos niños, invirtió sabiamente. Compró un pequeño lote de tierra adyacente, dejando de ser una arrendataria para convertirse en propietaria por primera vez. Construyó una habitación adicional, asegurándose de que la cabaña pudiera acoger a sus 3 hijos sin estrecheces. Isabel creció en estatura y madurez, convirtiéndose en una segunda madre para los bebés, enseñándoles canciones de cuna y los nombres de las flores del campo. Un año después del hallazgo, el hombre de la noche anterior, el de la silueta delgada, reapareció. Esta vez no vino de noche, sino al atardecer, y no se acercó a la cabaña. Se detuvo en el lindero del campo, justo al lado del árbol marcado con el símbolo. Elena, vigilante, salió de la cabaña y caminó hacia él con la determinación de una leona. El hombre era alto y sus ojos eran sombríos, pero su postura no era amenazante. Llevaba una pequeña bolsa de lona. «Sé quién es usted», dijo Elena, sin rodeos, deteniéndose a unos metros de distancia. «¿Ha estado vigilando? ¿Viene a llevárselos?». El hombre negó con la cabeza y habló con una voz áspera y baja. «Yo no, señora. Yo solo me aseguro de que el precio de la esperanza no sea su vida». Su madre, la madre de Aurora, quería que estuviera segura y anónima. Y él, el hombre miró a lo lejos, hacia donde la cabaña se alzaba con el humo saliendo de la chimenea, me pidió que velara por el otro. Elena entendió entonces, Aurora era la esperanza de una madre que la había sacrificado al anonimato por su seguridad, y Tadeo. Tadeo estaba bajo la vigilancia de otro protector. La doble manta, la doble procedencia. «¿Quién es usted?», preguntó Elena. «El que cumple una promesa», respondió él. Abrió la bolsa de lona. Dentro había 2 libros de cuentas llenos de números y fechas, y 2 gruesos sobresellados con cera. Estos libros contienen fondos que serán liberados anualmente a su nombre, bajo un seudónimo, en el Banco del Pueblo Grande. Es para su educación y la de los otros. No pregunte de dónde viene. Solo gaste lo necesario para que vivan bien, pero sin ostentación. El hombre le entregó la bolsa. En los sobres está la verdad de su procedencia. Ábralo solo cuando sean mayores de edad o si el peligro se acerca demasiado. Viven aquí. Aquí mueren los secretos.
Antes de que Elena pudiera responder o hacer más preguntas, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la creciente oscuridad del crepúsculo. Se marchó como una sombra, llevándose consigo la conexión con el mundo de la ciudad y el peligro. Elena regresó a la cabaña con la bolsa pesada. Abrió los libros de cuentas, el dinero era suficiente para asegurar el futuro de Isabel, Aurora y Tadeo, y mucho más. Se sentó en su humilde mesa y miró los sobresellados, sintiendo el peso de la verdad en sus manos. Pero miró a su alrededor. Vio a Isabel, ya una niña responsable, sentada en el suelo enseñando a Aurora y Tadeo a apilar bloques de madera. Vio el amor, el compañerismo y la risa. Decidió que la verdad de los sobres podía esperar. El verdadero legado no estaba en la sangre ni en la riqueza, sino en la elección. La humilde campesina había elegido la vida, la protección y el amor sobre el miedo y la comodidad. Había tomado 2 bebés abandonados en un campo y, al hacerlo, se había dado a sí misma y a su hija una familia, una nueva riqueza que el dinero no podía comprar. Al día siguiente, Elena se levantó y, por primera vez, miró su campo de maíz con ojos de absoluta paz. La tierra era suya, y la vida que había sembrado en ella, más valiosa que cualquier cosecha, había florecido en 2 hermosos amaneceres, Aurora y Tadeo, destinados a un mundo, pero criados en el humilde corazón de la sierra. El misterio se había quedado, pero el miedo se había ido, reemplazado por la fe en su propia fuerza.